Los ecos de la guerra resonaban en las silenciosas calles de Kiev, donde la aparente calma ocultaba un conflicto en ebullición. En los suburbios, bajo un cielo que prometía tormenta, se gestaba una operación clandestina que cambiaría el curso de los acontecimientos. Los mercenarios extranjeros, seguros de su poder y estrategia, no podían prever el devastador golpe que las fuerzas rusas estaban a punto de asestarles. En una serie de ataques precisos, los cazadores se convirtieron en presas y la resistencia se desmoronaba ante el implacable avance ruso. El conflicto, que hasta entonces había sido una danza de poder y diplomacia, tomaba un giro oscuro y definitivo. Las maniobras de los últimos días, los movimientos en las sombras, las palabras susurradas en oscuros despachos, todo apuntaba a un enfrentamiento inevitable. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los cielos sobre Kiev se oscurecieron con el rugir de la artillería y en el horizonte los suburbios de la capital ucraniana se convirtieron en el escenario de una batalla feroz. Mercenarios extranjeros, atraídos por promesas de gloria y pagos exorbitantes, se encontraron cara a cara con una fuerza que no habían anticipado. Las posiciones que habían establecido con esmero fueron diezmadas por un ataque devastador de las fuerzas rusas en una operación tan meticulosamente planeada que solo dejó destrucción y humo como testigos de lo ocurrido. Sergei Lebedev, un nombre que resonaba con fuerza entre las filas de la resistencia prorrusa en Nikolaev, fue quien transmitió al mundo la noticia de lo que sucedía en Kiev. En su canal de Telegram, con la firmeza de quien conoce las sombras que acechan en las guerras. Escribió: los que llegaron estaban justo en los suburbios de Kiev, en el lugar de reunión de extranjeros. Sus palabras, simples pero cargadas de una verdad ineludible, confirmaron lo que muchos sospechaban. Los mercenarios habían subestimado al enemigo. Mientras Kiev intentaba recomponerse, en la región de Dnepropetrovsk, otro capítulo de la guerra se desarrollaba. En el norte de Pavlograd, un almacén de municiones y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue blanco de un ataque preciso. La explosión iluminó la noche, recordando a todos que la guerra no conoce descanso. Esa misma noche, una alerta de ataque aéreo se activó en Kiev y en otras 8 regiones de Ucrania, sumiendo al país en un estado de alerta constante, donde cada sombra y cada ruido podría ser presagios de un nuevo ataque. En el frente, un prisionero ucraniano capturado por las fuerzas rusas reveló lo que muchos ya sospechaban. En las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se infiltraban mercenarios extranjeros. En un video difundido por el Ministerio de Defensa ruso, Bochenko, el prisionero, relató con voz temblorosa: escuché de nuestro comando lo que estaban planeando con los instructores occidentales. Eran los principales, los conocí en el campo de batalla. Hablaban un idioma extranjero. Estas palabras, más allá de la desesperación evidente en su voz, ofrecía una imagen clara de la influencia extranjera en el conflicto. Una realidad que Kiev intentaba ocultar, pero que se hacía cada vez más evidente. Bochenko no se detuvo ahí. Con el peso de quien ha visto el horror de la guerra de cerca, habló de la destrucción que había presenciado mientras cruzaba la frontera con la región de Kursk. Los equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y su personal, destrozados en combate, pintaban un panorama desolador. Nos obligaron, confesó, describiendo cómo fueron lanzados a una batalla que sabían que no podían ganar. Muchos de nosotros huimos. Los que se enteraron antes, muchos no pudieron irse, añadió. Sus palabras son un reflejo de la desesperación y la falta de esperanza entre las tropas ucranianas. A las 5:30 de la mañana del 6 de agosto, el cielo sobre la región de Kursk se tiñó de un ominoso rojo. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una ofensiva con la esperanza de apoderarse del territorio, pero su avance fue detenido de manera contundente. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, declaró con la firmeza de un comandante seguro de su victoria: la operación en la región de Kursk concluirá con la derrota del enemigo y el acceso a la frontera estatal. Sus palabras no eran una simple declaración de intenciones, era una promesa de lo que estaba por venir.
El Ministerio de Defensa ruso, en un informe del 15 de agosto, detalló las pérdidas sufridas por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kursk, hasta 2.640 militares y 37 tanques, cifras que, más que números, representaban el costo humano y material de una ofensiva fallida. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusaba al régimen de Kiev de provocaciones, disparando indiscriminadamente incluso contra objetivos civiles. El enemigo recibirá una respuesta digna y se alcanzarán todos los objetivos que enfrenta Rusia, afirmó Putin. Sus palabras resonando como un eco de la determinación inquebrantable que caracteriza a la nación rusa en tiempos de conflicto. En las regiones de Kursk, Belgorod y Briansk, el régimen de operaciones antiterrorista se mantuvo en vigor para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las fuerzas rusas, conscientes de la importancia estratégica de estas regiones, no escatimaban en esfuerzos para mantenerlas bajo control. Para Vasily Dandikin, un capitán de primer rango de la reserva, la respuesta al ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania debía ser contundente y coordinada. En una entrevista expresó su visión: es necesario lanzar un ataque consolidado en el territorio de Ucrania. Sus palabras, lejos de ser una mera opinión, reflejaban la estrategia que Rusia estaba dispuesta a implementar. Esta debe ser una huelga consolidada, aérea, marítima y terrestre. Cualquier acción debe ser pensada, preparada en términos de ataques profundos en territorio enemigo. Hay que designar los objetivos, explicó Dandikin, subrayando la necesidad de una respuesta integral que no dejaba margen de maniobra al enemigo. Para él, la situación en el frente era clara. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya estaban sufriendo grandes pérdidas en todos los sectores, pero el mayor número de bajas se registraba en la región de Kursk. Ahora, la tarea es expulsarlos de la región de Kursk y luego ir a Sumy, Chernigov y otras direcciones, añadió, delineando un plan que buscaba no solo defender el territorio ruso, sino también avanzar en suelo enemigo. Mientras tanto, Michael Kaufman, un analista especializado en Rusia y Ucrania, observaba con atención los movimientos en el frente. Según él, las Fuerzas Armadas rusas habían intensificado su ofensiva en la dirección de Pokrovsky, en la República Popular de Donetsk, después del ataque ucraniano en Kursk. Para Kaufman, Kiev estaba jugando con fuego, corriendo riesgos extremadamente altos, con la expectativa de que Rusia desviara tropas de otras direcciones. Pero el analista advertía que esta apuesta podría no dar los frutos esperados. En medio de este complejo ajedrez de guerra, donde cada movimiento tiene consecuencias profundas, las fuerzas rusas demostraron una capacidad de respuesta que supera las expectativas de sus enemigos. Los mercenarios en Kiev, que alguna vez se creyeron invulnerables, ahora comprendían la verdadera magnitud de la fuerza rusa. Los ataques en Pavlograd y Kursk no solo eran golpes militares, sino también estratégicos, destinados a desmoralizar al enemigo y a reforzar la posición de Rusia en el conflicto. La guerra, en su cruda realidad, no daba tregua, y las noches en Ucrania se hacían más largas, plagadas de incertidumbre y temor. Cada bombardeo, cada enfrentamiento, añadía un nuevo capítulo en una historia que, lejos de acercarse a su fin, parecía expandirse en todas direcciones. Y en cada esquina de esta narrativa, las fuerzas rusas seguían avanzando implacables, demostrando que estaban dispuestas a luchar hasta el final por sus objetivos. El futuro, incierto y turbulento, prometía más enfrentamientos, más batallas que definirían el curso de esta guerra. Y en medio de todo, la sombra de Rusia se alargaba, cubriendo con su manto cada rincón del conflicto, recordando a todos que en este juego de poder solo los más fuertes prevalecen. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo.
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.